Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a todo el pueblo de Dios. Que Dios bendiga al Ministerio Misionero Internacional Voz de los Atalayas. Gloria al Señor. Le habla su hermano pastor. Hoy 30 de julio del 2023. Gloria a Dios. Estaremos compartiendo un tema de mucha importancia. Gloria a Dios. Y como una alerta para el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Desde ya nos colocamos en la mano del Señor para compartir este tema. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pusimos como tema la importancia del estudio de la palabra de Dios. Es necesario, amados hermanos, que caminemos a nuestro mayor conocimiento y habilidad. Gloria a Dios para siempre. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en un tiempo de confusión. Hay mucha confusión en gran parte del pueblo de Dios. Y queremos compartir este tema que sabemos que será de gran edificación al pueblo de Dios. Leemos el texto sagrado en el Evangelio según Juan, en su versículo 39, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: escudriñad la Escritura, porque en ella parece que está la vida eterna. Amados hermanos, el Señor nos está invitando a la iglesia a que escudriñe, en otras palabras, que explore la palabra de Dios, porque en ella parece que está la vida eterna. La misma palabra son las que nos acercan a Dios. La palabra de Dios son las que nos dice cómo ser limpio. La palabra de Dios son las que nos dicen cómo llegar al cielo. La palabra de Dios son las que nos dicen cómo detectar a los falsos profetas y a los falsos evangelistas, a los falsos hombres que entran encubiertamente a desviar a la iglesia y confundir a la iglesia. Por eso es que con mucho cuidado estamos haciendo este estudio bíblico, porque cuando usted y yo nos salimos del contexto, pues eso puede producir errores y confusión. Y eso es lo que estamos viendo en estos días. En estos días difíciles, en este tiempo que ya, ¿verdad? La iglesia está a punto de ser levantada. Hermanos, en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, mire, hace tiempo que yo tenía la inquietud de hacer esta enseñanza, porque estamos viendo muchas cosas. Estamos viendo muchas cosas en los púlpitos, estamos viendo muchas cosas en medio del pueblo de Dios, y la iglesia es el blanco. Satanás sabe que le queda poco tiempo y él está haciendo su trabajo, pero el Espíritu Santo también está haciendo su trabajo. Entonces es tiempo de que el pueblo de Dios nos volvamos al estudio de la Biblia, a la oración, al ayuno. Estamos viviendo, hermano, en un tiempo difícil y peligroso. Y la iglesia
en su gran mayoría está rechazando a los verdaderos hombres de Dios, a los verdaderos profetas, que son pocos. Porque cuando hablamos de falsos profetas, porque ahora hay profetas al por mayor y detalle. Pero vamos adelante. Amados hermanos, se hace necesario que escudriñemos, que exploremos la palabra de Dios. Hermanos, tenemos mucho material, tenemos muchas citas bíblicas que apoyan el estudio de la Biblia. O sea que el estudio de la palabra de Dios no es tan solamente para los líderes, sino para la iglesia en general. Porque esto no es de interpretación privada. Gloria a Dios. Yo quiero leerle otra cita bíblica que se encuentra en Mateo 24, en su versículo 4. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está, hermano. Esa es una advertencia para la iglesia. Y eso es lo que se está viendo en estos días. De que muchos hombres de Dios están siendo arrastrados y engañados por otros. Por eso es, hermano, que lo que hace una iglesia grande no son los grandes edificios, sino el apego a las escrituras. No son los grandes templos. No es malo tener un templo amplio. No es malo tener una emisora con buenos equipos para transmitir el evangelio, pero lo que hace grande un ministerio es el apego a la palabra de Dios. Entonces, cuando un ministerio hace cambio, cuando un concilio hace arreglo a la escritura, mire, aquí tengo en Deuteronomio, en su capítulo 4, versículo 2, dice, no añadiréis ni disminuiréis. Gloria a Dios. Mire, todo lo que seguimos a Dios, dice que los que siguen a Dios deben rechazar cualquier cosa que contradiga las escrituras. Por eso decimos, hermano, que la palabra de Dios es la palabra suprema. Es la palabra suprema. Gloria, gloria a Dios. Es la revelación suprema, y por encima de ella no está profeta, no está reverendo, no está el pastor de renombre, no. Es la palabra de Dios. Entonces, Satanás está engañando, hermano, a muchos creyentes con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos, muchos del pueblo de Dios, no quieren apartar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mire, muchas veces, mire, ahí en el Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los creyentes, pero ¿qué pasa? Que el creyente, oiga como dice el texto, estas señales seguirán, no que el creyente se vaya detrás de las señales, porque si se va detrás de las señales, Satanás lo puede engañar. O si alguien dice, mira, allí hay un profeta en una cueva botando fuego, hay hermanos que se van, hay hermanos que se van detrás, que andan detrás
que siguen a falsos profetas, que siguen a falsos evangelistas. En nuestro consejo a la hora de usted suscribirse a un canal, le sugerimos de que eh, vea el contenido, vea sus enseñanzas. Si sus enseñanzas tienen fundamento bíblico, que sus enseñanzas no están basadas en fábulas, sino en la palabra de Dios. En el capítulo 6, en el versículo 6, perdón, del profeta Osea, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de información, la falta de información, la falta de conocimiento. Porque si yo no me muevo en base al conocimiento, yo puedo ser arrastrado por falsas enseñanzas. Por eso que es necesario que cada uno de nosotros, mire, el apóstol Pablo presenta la palabra de Dios como una espada de doble filo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, ahí en la carta a los Hebreos, versículo 12, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Pues ya nosotros vamos a entender de que una espada que tiene dos filos es una arma que usa un soldado. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es cortante más que una espada de doble filo. O sea que ella corta para ambos lados, presenta la palabra de Dios como una arma ofensiva. Ahí en Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo también habla de la espada del Espíritu. Capítulo 6, versículo 17 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viendo cómo estaba armado el soldado romano, dice que habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir que es para yo defenderme. Es para yo defenderme de las falsas enseñanzas. Por eso es que es importante que el creyente, que tanto de manera colectiva, tanto de manera individual, pues apartemos el tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Usted puede ver en estos días, gloria a Dios, de que hay en las redes muchos ministerios que se han levantado en estos tiempos, muchos ministerios en esta generación, cuando se paran en los púlpitos, muchos de ellos lo que hablan es muchos disparates en los altares. Entonces la iglesia debe de ponerle un stop a que ponerle un freno, a que le dé paso a los verdaderos hombres de Dios. La iglesia está rechazando los hombres de Dios y dándole paso a los falsos. Entonces, déjeme decirle, Satanás profetiza, Satanás danza, Satanás habla en lengua. Lo único que Satanás no puede hacer es es dar fruto digno de arrepentimiento. Pero déjeme decirle más. Yo escuché una vez a alguien decir que se había convertido recientemente
y esa persona había tenido un matrimonio en el mundo y ya alguien le estaba diciendo que ella podía hacer un nuevo matrimonio porque ese hombre la había abandonado, tomando como base cuando el apóstol Pablo dice, he aquí que nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Esa es una falsedad, porque un hijo no pasa, un matrimonio legalmente en el mundo no pasa aunque usted venga al evangelio. ¿Qué están haciendo muchos pastores? ¿Qué están haciendo muchos hombres de Dios que se están recasando, están teniendo un segundo matrimonio? Ya a ese punto no es por falta de conocimiento, sino que muchos han decidido, muchos han sido engañados. Conocí a un amigo hace mucho también que su esposa le fue infiel. Y en la congregación, que me voy a reservar el nombre por ética, porque lo que estamos en contra es de las falsas enseñanzas. Y como esa mujer le fue infiel, pues esa iglesia, esa congregación le dio la libertad de que él se podía casar. Oiga, qué mentira, hermano. Y yo lo confronté muchas veces con muchas citas bíblicas. Yo le estuve hablando de Romanos 7, que dice que mientras la esposa esté viva, usted no puede mirar a otra mujer. Usted puede, pero no debe. Porque Dios no lo va a obligar. Porque el que se casa con la repudiada, dice que adultera. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 7, él habló de ese tema. Que mientras el hombre, que si la mujer casada se casa estando en vida a su marido, la Biblia le llama adúltera. Y la Biblia dice que los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, hermano, es necesario, por eso que mucho pueblo de Dios está siendo destruido por la falta de conocimiento. El pueblo de Israel dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí lo dice en Osea capítulo 4 versículo 6. O sea, el pueblo de Dios fue engañado, fue arrastrado con otras culturas pecaminosas de las naciones que le quedaban alrededor. Entonces, yo quiero leerle un pensamiento aquí. Gloria a Dios, un comentario. Dice que la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verídicas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Dice que contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. Si usted se siente desalentado, si usted se siente, gloria a Dios, desconsolado,
ahí por medio de la palabra de Dios, usted va a recibir consuelo. Cuando usted tome la palabra de Dios, Dios le va a hablar, Él le va a ministrar por medio de su palabra. El Espíritu Santo le va a ministrar por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos otra cita en el Evangelio según Mateo en su capítulo 4. El Señor Jesucristo allí en el desierto. Usted conoce bien esta escena. Gloria a Dios, en donde Satanás le cita a Deuteronomio capítulo 8, en su versículo 3, dice ahí, esa fue la cita, que él le dijo que si él era hijo de Dios, a que esa piedra se convierta en pan. Esa cita está en Deuteronomio capítulo 8, perdón. Gloria a Dios, en su capítulo 8, versículo 3 dice que no solo de pan vivirá el hombre. Esa fue la cita que el Señor, dándole crédito a la escritura, Moisés en el libro de Deuteronomio, hablándole al pueblo de Israel, diciéndole que no solo de pan vivirá el hombre, y Satanás usó esta cita para un plan maligno, y Cristo le devuelve con la palabra. Por eso es, hermano, que con la palabra usted va a vencer a Satanás. Con la palabra. Es necesario, yo sé que no todos nos vamos a memorizar la Biblia entera, pero es necesario que nosotros memoricemos versículos de la Biblia. Gloria a Dios. Y Cristo le responde allí en el desierto que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hermano, con eso que Cristo le dijo a Satanás, pues mira, hermano, de esa misma manera, el Señor nos está diciendo que es con la palabra, que no es con cuento, que no es con invento. Con la iglesia no se puede inventar. La iglesia tiene sed de escuchar la palabra de Dios. La iglesia anhela escuchar palabra de Dios. La iglesia está cansada de cuentos, de gente que se para en los púlpitos a hablar disparate. Hermano, cuando uno llega al Evangelio, lo primero que hay que buscar de cómo afirmarse en la iglesia, en el Evangelio. Cuando yo vine al Evangelio, los hermanos de una vez le dicen a uno, aconsejan de que uno debe de escudriñar la palabra, el ayuno, la oración y el estudio bíblico. Pero mucha gente cree que eso es solamente para los pastores, para los líderes, para los diáconos. No. La Biblia, la palabra de Dios, es para el pueblo en general. Entonces, se ha visto una debilidad en ese sentido. El hombre que está basado en el fundamento, no lo mueve nadie. Cuando escucha decir que Cristo está allí, que alguien se apareció diciendo que Él es el Cristo, no va detrás. Van detrás, hermanos, los hermanos con falta de conocimiento. Cuando escuchan de que hay alguien por ahí botando fuego, usted no conoce a esa persona, usted no conoce quién es esa persona. Hay mucha gente que anda inclusive hasta en disciplina, que andan en los púlpitos. Entonces, la iglesia
debe de abrir los ojos. Estamos en los últimos tiempos. Cristo está a la puerta. Gloria a Dios. El Señor está a punto de levantar la iglesia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Oiga la expresión del texto. Hermano, cuando una enseñanza se sale de contexto, eso puede producir errores y confusión. Mire, ese hermano, ese amigo que tuvimos cerca por mucho tiempo, él hizo un segundo matrimonio. Ese concilio decidió modificar la doctrina, no cambiar, porque ahí lo dice que no disminuiréis. Hermano, hay una paga, dice que Dios le va a enviar las plagas. Aquello ahí en Apocalipsis lo dice. Al que le agregue, al que le quite a la palabra de Dios, dice que las plagas le van a caer, o sea, le va a venir juicio por hacer arreglo, por hacer cambio. ¿Cuál es la posición de la iglesia cuando ve que un concilio rechaza la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas? Hay lugares que hasta han votado a los hermanos, han sacado a los hermanos porque se han levantado en contra de cierta decisión y cambio en la doctrina. Como pastores que se levantan en contra, que no quieren que hablen del tema de la santidad. Si usted está en una de esas congregaciones, hermano, sálgase de esa fila, órele a Dios y busque una congregación que ame y sostenga la santa doctrina. Yo le estoy hablando que sus principios son comprometidos. Es decir, mire, yo tengo otra cita en Hechos capítulo 17, versículo 10, los hermanos de Berea, el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, él dice la palabra de Dios que él tuvo por muchos días exponiendo el mensaje y hablando del evangelio, empezando por los profetas. Como ustedes saben que el profeta Isaías, como conocido como el profeta mesiánico, que habló, ¿verdad?, de la venida de Cristo como el Cordero, como aquel que iba a venir para morir por la humanidad, dice que ellos, escudriñando cada día la escritura, oiga hermano, por eso es que no a todo que usted escuche, porque fulano lo dijo, váyase a la Biblia y compruebe con la Biblia si es verdad lo que el reverendo tal dijo, y si eso tiene base bíblico, si eso tiene base bíblica. Entonces el apóstol Pablo dice que tenía varios días, ¿verdad?, enseñando en la sinagoga a los judíos, y muchos de ellos fueron, y dice que escudriñando la escritura. Mira, hermano, hay una enseñanza clave, hermano. Lo que le estoy diciendo, hermano, sobre la importancia del estudio de la palabra de Dios. Dice que ellos fueron e investigaron en los pergaminos si era verdad que lo que Pablo estaba diciendo tenía base bíblica, si eso estaba escrito, si eso estaba profetizado por los profetas de Dios. Por eso es, hermano, que cualquier revelación que usted escuche, que usted tenga, debe de pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la revelación más segura y que es la revelación suprema, y que nadie puede estar por encima, ni concilio, ni pastores, ni líderes, ni misioneros, puede estar por encima
de la palabra de Dios. Es menester, hermano, que nos escucha, de que, ah, de que dentro, ¿verdad?, de su búsqueda integral, de que si usted está consagrando, debe de estudiar la palabra de Dios como una búsqueda integral. Si usted ora nada más y ayuna y no conoce la palabra de Dios, no conoce la espada del Espíritu, con eso es que usted y yo peleamos. Hermano, Cristo lo dijo ahí en el desierto. Fue con la palabra que él contrarretó a Satanás. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que nosotros nos apropiemos del conocimiento de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Preséntate ante Dios como obrero aprobado que traza bien la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 15, versículo 16. Amados hermanos, la palabra de Dios es útil para corregir. Dice que la palabra de Dios, inspirada por Dios, divinamente inspirada por hombres, es santo. Gloria a Dios. Ya que mucha gente dice, que ya nosotros conocemos eso, de que mucha gente dice, no, que la palabra la escribió un hombre, pero fueron hombres que Dios utilizó. Dios utilizó a hombres inspirados por el Espíritu Santo, como 40 hombres. Dice que estaban en diferentes lugares y no tiene errores, porque la palabra de Dios no tiene error, porque no viene de la mente de los hombres, viene de la mente de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo otro comentario que quiero agregar también. Dice acerca de la palabra de Dios. Aleluya. Dice la Biblia contiene sabiduría, aliento y esperanza, y le da un nuevo rumbo a la vida. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha transformado a tantas personas. Usted también puede encontrar la manera de vivir una vida con sentido. Gloria a Dios. Dice las indicaciones que usted busca para vivir una vida en paz están en este libro. Los que ya lo han leído descubrieron cómo cambiar su mente, su manera de pensar, para entonces cambiar su manera de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la Biblia dice está establecido, está diciendo que no hay cambio. Mire, a Dios nadie lo va a cambiar cuando Él habla con el tema de la santidad. No es el tema, pero estoy poniendo esto como ejemplo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Está hablando sin acepción de persona. Dice que sin santidad, estamos hablando pureza de corazón, tanto adentro como afuera. Gloria a Dios. Porque muchos han confundido diciendo que la santidad nada más es por dentro. Eso es una mentira. El cambio de afuera es producto del cambio de la transformación de adentro. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Cristo dijo que está escrito, está hablando de que está establecido, de que no hay cambios. Gloria a Dios. Cuando usted ve que un pastor agarra y se recasa, y si es que, mire, ya ahí no es por conocimiento, no es por falta de conocimiento, porque ese es otro punto que quiero también extraer.
sino que muchos han entrado en rebelión. Cuando usted analiza el libro del profeta Jeremías, su tema central es rebelión. Y estamos hablando de que cuando un pastor decide eh, recasarse, de tener un segundo matrimonio, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Le está diciendo a la iglesia de que también lo puede hacer. Por eso que un pastor tiene dos opciones: o lleva a la iglesia al cielo o la lleva al infierno. Por eso que cada uno debe de dar cuenta por el rebaño, porque esas ovejas se nos ha puesto al cuidado de ellas y debemos de dar cuenta. Por eso que la función del pastor es de alimentar a la oveja, de vendarle la herida, gloria a Dios, de vendarle las heridas, ¿eh? De prestarle amor tierno y cuidado. Entonces, eh, cuando usted ve esta escena, y eso para nadie es un secreto, cuando usted se va a las redes, usted va a ver a muchos líderes, a muchos evangelistas y pastores y misioneros que han optado por tener un segundo matrimonio. Pero la Biblia está establecido, la Biblia dice que los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. No lo va a juzgar el concilio, no lo va a juzgar el ministerio, ni la iglesia. Es Dios que lo va a juzgar. Por eso, eh, por eso que los hermanos que estén en esas congregaciones, en donde la cabeza, en donde el concilio de esa congregación ha tomado la decisión de hacer ese cambio, busque la manera de orar, ore a Dios y busque una congregación que ame, ¿eh? Y viva y conserve la santa doctrina del santo evangelio. Porque muchos de ellos han decidido pisotear la doctrina, no sufrir la sana doctrina. Es muy fácil, ¿verdad? Es buscar carne fresca. Usted puede vender una casa, no hay problema. Usted puede cambiar la nevera, pero la esposa usted no la puede cambiar. Usted puede, pero no debe. Entonces, hermanos, se hace necesario, mire, en la segunda fase de este estudio, porque hay mucho de qué hablar y vamos a compartirlo. Pensé dividirlo en tres fases. Esta es la primera fase de este estudio bíblico, como una alerta para decirle al pueblo de Dios que abra los ojos, de que no siga a los falsos profetas, que no se suscriba a esos canales, chequee bien el contenido de esos mensajes, de esas enseñanzas. Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales y hay mucha confusión, hay muchos hermanos confundidos y siendo arrastrados. ¿eh? Pero mire, yo sé que usted ha visto, porque ese video está en las redes, porque ahora mismo lo que hay es mucha competencia entre muchos hermanos que se llaman ser profetas, evangelistas. Lo que hay eh, es mucho debates, midiendo ministerio, midiendo quién tiene más unción. En eso está mucha gente, en eso están muchos hermanos que han venido en esta generación, ¿eh? diciendo cosas que Dios no ha dicho, diciendo que el Señor viene tal día. Hermano, todo eso está escrito ahí. El Señor lo dijo, mira que nadie os engañe. Pero lamentablemente hay muchos pueblos de Dios que se ha dejado engañar. El creyente que está fundamentado
no anda detrás de señales. Las señales son las que nos van a seguir. Cristo lo dijo. Entonces, eso es lo que está ahora mismo en las redes sociales. Mucha gente dañando el evangelio. Ahí hay un mundo que nos espera, iglesia. Abre los ojos. Hay muchas almas que esperan por nosotros. Hay mucha gente en el mundo. Nuestro papel es aportar a la causa de Cristo. Que no seamos objeto de tropiezo para que las almas vengan. Pero ahora mismo la gente lo que está es dividido, mucha división. Es dañando el testimonio de muchos hombres y mujeres. Dios no hace juicio en base a comentarios, porque óigame bien, nadie puede dar lo que no tiene. Y ahora mismo, ¿qué estamos viendo en las redes? Muchos hermanos divididos, muchos hermanos tirándose, como se dice en buen dominicano, tirándose los trapitos al sol. ¿Eh? Y así andan las cosas. Estamos en los últimos tiempos y Satanás está engañando a mucha gente. Satanás está engañando a mucha gente con la Biblia en la mano. Hay mucha gente que se está perdiendo con la Biblia en la mano. Hay mucha confusión, mucho engaño, mucha contienda, muchas enemistades. Gloria a Dios. Hermano, la salvación es lo más importante. La salvación que Cristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Dar frutos dignos de arrepentimiento, que es lo único que Satanás no puede dar. Él puede profetizar, él puede botar fuego, él puede danzar, pero no puede dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces hay un mundo que nos espera. Tenemos la responsabilidad de alcanzar a los perdidos. Pero si ese mundo está viendo que nos estamos destruyendo, porque hay muchos que se están destruyendo y están tropezando mucho, dice que muchos se aborrecerán y eso está sucediendo. Hay muchos que se están aborreciendo y se están tirando cosas por las redes. Hermano, ¿usted se cree que eso puede aportar a la causa de Cristo? ¿Usted cree que este tipo de comportamiento puede aportar al ministerio de la reconciliación, de que las almas vengan a los pies de Cristo? Nosotros, ¿qué van a decir la gente de allá que ¿y para qué me voy a convertir si los convertidos se están peleando unos con otros allá? Todo eso está en las redes, hermano. Satanás ha utilizado esto como un golpe al evangelio, pero déjeme decirle que el que está el que está en esto va a dar cuenta de tiempo ahora de que se arrepienta, hermano. Es el momento de hacer un arrepentimiento genuino, de pararse en la senda antigua y preguntar por ella. Paraos en los caminos, como lo dijo el profeta Jeremías. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Es tiempo de volver al nuevo nacimiento. Es tiempo de volver al arrepentimiento. Es tiempo de volver al altar. Es tiempo de venir en humillación a Dios. Amados hermanos, la cosa está peligrosa.
Cuando usted observa, hermano, el medio masivo como las redes sociales, usted se va a dar cuenta, hermano, cuántos hermanos en enemistades, eh, tirándose uno con otro. Eso no es tener conocimiento. ¿Usted sabe qué se aplica eso? Eso es rebelión y engaño de Satanás. Con eso Satanás está entreteniendo a muchos. ¿Cómo usted va a confrontar a los falsos profetas con el conocimiento? Si usted sabe que un profeta de ese está en pecado, que está en rebeldía, sencillo, no le dé oportunidad. Y el que está en pecado, que lo sienten. El que está en pecado, lo que tiene que hacer es que lo sienten, sentarlo y ponerlo en disciplina. No es enviarlo a otro lugar como hacen muchas instituciones que lo que hace es que lo trasladan y allá sigan haciendo lo mismo. Usted sabe lo que le pasó a Elí, que Elí siendo el sumo sacerdote con la autoridad que él tenía, él solo tenía que hacer era destituirlo del cargo que tenían los hijos. Porque él estaba consciente de que los hijos estaban haciendo cosas en el templo, en la casa de Dios. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde hasta aquí este tiempo. En la próxima, en la segunda etapa de este estudio bíblico, estaremos compartiendo este tiempo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, gloria al Señor. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Estamos haciéndole un llamado a la iglesia a que procure el estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga.